Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, el podcast para la comunidad hispanohablante en Alemania. Un espacio para compartir la experiencia de muchos latinoamericanos, de españoles que vienen a Alemania y que desarrollan una actividad artística o una profesión y que tienen realmente una historia que contarnos, compartir la trayectoria de su vida, sus experiencias de migración, lo que hacen. En este episodio tenemos la conversación con un artista colombiano, con un actor colombiano muy joven, David Gaviria, quien lleva 10 años en Alemania. Él es de Colombia, viene de la ciudad de Bogotá y ha vivido en diferentes lugares en Alemania. Ha estado en Frankfurt, en Gießen y actualmente vive en Nuremberg. Por eso tenemos la oportunidad de conversar con David y contarles a ustedes un poco de su historia, de quién se trata. Muchos colombianos aquí en Alemania quizás no lo conocen, otros sí. Hace poquito estaba hojeando la revista del Stadttheater, en donde está trabajando, el Stadttheater de Nuremberg, y ahí aparece una foto de David, grande, así. Realmente su trabajo se destaca, así que no se despeguen, quédense y entramos en esta conversación. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno tenerte aquí en Latinotopía. Hola, abuela, muchas gracias. Muy agradecido de estar acá. Qué bueno de estar aquí sentados compartiendo contigo. Ya tenemos aquí nuestra agua para que no se nos seque la garganta y los oyentes a veces tienen su copita de vino, están ahí escuchando. Qué rico. Y llegué al nombre tuyo, a tu biografía, a tu historia, porque mi suegra, quien escucha mis podcasts también, allá va un saludo, que seguramente va a escuchar este, y le agradezco que estableció ese puente, me dijo, hay un colombiano en Gießen, en el teatro de Gießen. Sí. Así que tienes que entrevistarlo. ¿Cómo la ves? Excelente. La mamá de tu esposa. La mamá de mi esposa, alemana, que es fiel, va mucho al teatro en Gießen, y ahí supo de ti, se enteró de ti, y me contó de que, bueno, ahí está este colombiano. En Gießen estabas tú, ¿en qué años? Para irnos ubicando así como con tu carrera. Tú eres actor. Sí, exactamente. Pues yo acabo de llegar a Nuremberg. Apenas llevo 3 meses acá viviendo. Sí. Los últimos 3 años estuve trabajando en Gießen, en el Stadttheater, en el teatro de la ciudad oficial. Y bueno, creo que allá me vio tu suegra actuando en muchas de las obras que pude actuar allá, donde tuve la posibilidad de tener papeles súper interesantes de distintas categorías, de distintos tonos. Con distintos personajes, ¿cierto? Dime. Distintos personajes. Sí, exacto. ¿No? Stadttheater. Precisamente tú estás aquí en Nuremberg, en el Stadttheater de Nuremberg. El Staatstheater, es la diferencia, de que acá es el Staatstheater, que es como más a nivel de como de departamento, como de estado. Sí. Y en Gießen era el Stadttheater, que es como más a nivel ya de ciudad. Eso es cierto, ¿verdad? Bueno, vale la aclaración, ahí se confunde uno. Sí. Y es Stadt, que es más estatal, el federal, el de Baviera, ¿no? Stadttheater, y el otro de la Stadt, que es de la ciudad de Gießen, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, hablando del teatro, para quedarnos un poquitico ahí antes de empezar a revolver un poquito en tu historia, ¿en cuántas compañías de teatro has estado tú aquí en Alemania? Bueno, pues desde que terminé mis estudios acá en Alemania y como que digamos que desde que lo estoy haciendo profesionalmente, sí, ya he trabajado en, 1, 2, 3, 5 compañías ya de teatro distintas. Wow. Mi primer trabajo fue en el teatro Münchner Kammerspielen en Múnich.
que prácticamente era como mi teatro soñado, era como el lugar donde mientras yo estaba estudiando decía como, si me preguntaban algún día dónde quieres actuar, dije, algún día quiero actuar allá. Y por cosas de la vida se dio de que fue mi primer trabajo. No fue esa etapa final como el día que voy a llegar allá, ya voy a estar realizado, sino fue mi primer trabajo que se dio. Qué interesante. ¿Y cómo llegaste allá? Tuve la oportunidad de contactarme con la nueva directora de allá del teatro. Yo mandé como mis aplicaciones, les mostré mi interés. Y bueno, me dieron la oportunidad de contactarme con ellos. Tuve una entrevista con ellos. Vieron quién era yo, cuál era mi historia, cuáles eran como mis deseos de estar allá. Y como que, bueno, tuvimos ahí como un match. Y dijeron, ¿sabes qué? Precisamente estamos buscando ahorita a alguien porque una de las actrices o uno de los actores se enfermó. No, le salió una película súper importante. Okay. Le salió una película grande, un papel grande y se tuvo que ir y están buscando a alguien y como que les caí de pelos. ¿No? ¿Caíste del cielo? Sí, caí del cielo y ellos también a mí porque yo dije, no puede ser. Entonces, así se dio de que mi trabajo soñado fue mi primer trabajo de todos después mientras estaba estudiando incluso, no había terminado de estudiar. ¿Dónde estudiaste? Se llama ADK, o sea, que significa la Akademie für Darstellende Kunst de Baden-Württemberg, que queda en Stuttgart o precisamente en Ludwigsburg, que es una ciudad chiquitica que queda a 15 minutos de Stuttgart, de la estación central. Y ahí está esta academia de artes que ahí está como dividida como en 3 partes. Está la Film Academy, la ADK y la Animationsinstitut. Y ahí se puede estudiar todo lo que tiene que ver con actuación para teatro y también todo lo que tiene que ver con dirección, escenografía, dramaturgia, muchas otras ramas del teatro. Luego en la segunda parte es todas las ramas del cine, también lo mismo de dirección y música para cine, pero entonces ya Camarografía, ¿no? Camarografía para cámaras, luces, producción, todo. Y la tercera parte pues es ya más de animación, que es prácticamente por ese departamento de la universidad es que es conocida mundialmente, porque es como prácticamente, creo que es la primera o segunda mejor universidad del mundo en animación y ahí van todos directamente para Pixar y bueno, como que la universidad está bien planteada ahí y tiene muy buenas posibilidades, muy buenos docentes. Interesante. Mira, empezamos a conversar directo, nos metimos directo con el tema de la actuación, del teatro. Tú eres actor. Pero vamos a ver cómo es que llegas a ese punto. Imagínate llegar tan joven, tan temprano, a ese puesto, a ese lugar en Múnich, así ya deseado, algo que tú soñabas y llegar ahí. Pero para llegar ahí definitivamente tu hoja de vida, o sea, tu trayectoria ya tiene un peso, tiene ya un acumulado que ha impactado a la gente que te entrevistó, a la gente que está ahí, ¿no? Háblanos un poquito así de eso. Tú llegaste de 17 años a Alemania. Me imagino muy joven, o sea, estabas jovencito, venías recién desempacado del bachillerato de Colombia, no sé. Exacto. ¿Qué fue lo que te trajo por acá, a Alemania? Bueno, pues yo desde muy joven como que sabía que quería estudiar actuación. Yo estudié en Bogotá en el Colegio Champagnat. No sé si algunos lo conocerán porque es un colegio que está como por todo el mundo. Es un colegio que viene prácticamente de Francia, Marcelino Champagnat, y tienen como una misión marista, digámoslo, por todos lados. Y hay varios colegios en Colombia, en toda Latinoamérica. Y bueno, yo estuve ahí y ahí siempre teníamos estudiantes de intercambio. Sí. Entonces, cuando yo estaba en 10º, llegó una chica que se llama Helen de Frankfurt a nuestro colegio y era mi compañera de clase y casualmente también era mi vecina. Entonces todos los días nos íbamos desde la casa hasta el colegio juntos, en la misma ruta, en el mismo bus. Y bueno, ahí nos hicimos muy amigos y como que yo también lo tenía muy planeado en mi cabeza de que, bueno, si voy a estudiar actuación, quiero hacerle con toda y pues no sé, en Colombia digamos como que hay mucho prejuicio con eso todavía, como que uno le dice a los padres voy a estudiar actuación y todos son como uy, y es muy difícil posicionarse, ingresar a
a la televisión, al cine, a los teatros como tal también, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Hay muy pocas posibilidades, hay muy poca estructura, hay de pronto también muy poco dinero, hay muy pocas posibilidades. Y las pocas buenas posibilidades que hay, pues, o te vas por el lado de la televisión, de las telenovelas, o eres el super pro y ya llegas como a actuar con los mejores de los mejores, pero para eso hay que hacer, pues, primero buen camino. Entonces yo dije, no, voy a irme al exterior, creo que por ahí tengo que empezar. Y bueno, por esa amiga que se vino de Alemania, como que ella me dio un poco la idea. Primero yo me vine a hacer un intercambio cultural a Suiza. Ahí estuve mi primer año, yo me vine sin aprender nada de alemán, yo me vine con la intención de vivir un año en el exterior, perfeccionar mi inglés, que fue el único idioma que aprendí pues en el colegio. Sí. Y con eso irme a Estados Unidos, a Inglaterra, a Australia, no sé, a algún lado donde se pudiera estudiar en inglés y darle. De hecho, yo ya tenía mis puestos de estudio en Estados Unidos. Yo hice audiciones en Colombia, fueron universidades como a hacer castings. Yo hice mis castings, me gané un puesto, una plaza para estudiar. Hasta una beca me dieron de un montón de dólares. Pero aún así, pues el estudio en Estados Unidos cuesta demasiado dinero. Es muy caro. Wow. Demasiado. Y eso fue año 2015, donde el dólar se duplicó prácticamente en Colombia. Entonces, como que al principio era como casi imposible. Y aún así, como que mis papás decían, bueno, te apoyamos, dale, de alguna manera lo sacamos adelante, no sabemos. Y se duplicó ese dólar y ahí sí fue ya como imposible. Ahí se hizo imposible la Entonces yo dije, bueno, pues yo hago primero mi año en Suiza y perfecciono mi inglés. Y cuando ya estaba en Suiza me di cuenta, tengo que aprender alemán, tengo que aprender suizo-alemán, o si no, no me puedo comunicar acá, ayuda. Y ya lo aprendí súper rápido en el colegio. Yo viví con una familia anfitriona. Eso ayuda mucho, si tú vives con una familia alemana. ¿Tenían niños también? Porque los niños... Pues yo tenía como un hermano de mi edad. No era un niño, pero pues sí era joven, sí. Pero no, aún así, o sea, hasta el día de hoy, 10 años después, todavía estamos muy juntos, muy unidos, son muy amorosos, son mi familia acá en Europa. Y con ellos aprendí mucho, pues, el idioma muy rápido. Yo iba al colegio también todos los días, al gimnasio. Es la gran ventaja, si tú vienes con 17 años, si vienes así joven, realmente es más fácil aprender el idioma. Uno lo sabe. Yo vine con 36, me costó más. Pero he entrevistado muchos de mis invitados que han venido jóvenes y tienen pues, esa facilidad de aprender rápido un idioma. O sea que ahorita tu alemán, imagínate, pues, para moverte ahí en los teatros y todo, pues, un nivel buenísimo. Sí, nomás para entrar a la universidad pues pedían ya como el certificado del C1 y no era solo el certificado, sino era en realidad dominarlo, ¿no? Entonces... Sí. Obviamente año a año mi idioma se ha ido perfeccionando más y más y más, que incluso ya hay gente que me dice como wow, o sea, no se te nota ya, como que lo aprendiste ya de adulto, digámoslo así, pero sí ha sido un trabajo duro. Sí, yo creo que de los grandes desafíos que uno tiene de la vida acá es el idioma. Sí. ¿Cierto? Pero cuando tú sabes el idioma, o sea, logras comunicarte, logras abrir puertas. Mira, por ejemplo, tu experiencia, ¿no? Ya en teatro. Cómo te ha ido de bien aplicando a las diferentes compañías y actuando ahora pues también. Sí, exactamente. Actuando en alemán. Más que todo ahí pues se necesita el idioma de todas, o sea, al 200%, ¿no? Y también es como un idioma, bueno, que en los teatros uno va y a veces se actúan muchos clásicos, y, o sea, un alemán que no lo entienden ni los alemanes. Imagínate. Y ese me toca pues a mí tenerlo... Y se le llama pues en alemán el Bühnenhochdeutsch, que es como el alemán súper perfeccionado, que además tiene que ser perfeccionado al doble porque lo tiene que entender todo el mundo. Entonces cuando uno lo habla, tienen que entenderlo 500, 600, 1000 personas que están ahí sentadas escuchando. Entonces tiene que ser como más... Muy claro, muy nítido. Exactamente, ¿cierto? Sí. Para el público que viene pues de diferentes regiones también a ver una obra de teatro. Impresionante, oye, eso es de admirar el punto al que has llegado y en ese proceso, pues, de verdad que esos son puntos a favor cuando uno viene tan joven, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y cómo te has sentido aquí en Alemania? O sea, ya llevas 10 años acá, estuviste con esa familia que te acogió.
¿Cómo te sientes aquí en Alemania? ¿Te sientes contento? Sí, bastante. Excelente, muy feliz, sí. La verdad que el país me ha acogido muy bien, he tenido pues muy buenas experiencias con las dificultades que han habido, pero pues afortunadamente tuve unos estudios muy buenos, estuve en una universidad donde sentí que en serio aprendí bastante, me cambió también mucho de una manera muy positiva mi pensamiento, o sea, yo me volví adulto acá en Alemania, ¿no? Entonces es también muy interesante mirar eso de que cuando yo voy a Colombia es todavía como que esa mente en español que tengo en mi cabeza es todavía de hasta que yo tenía 17, que era un teenager. Y ya la mente de adulto, como que muchas cosas sé expresarlas solo en alemán, también me pasa eso. Claro, porque has crecido acá. O exacto, sea, sí. Has vivido tu adultez aquí en este contexto, ¿no? Sí. En Alemania. Sí, y el país se ha portado muy bien, tengo un muy buen círculo social. Digamos que en el mundo del artístico, del teatro, pues son personas también que son muy, ¿cómo se dice? Ahí uno mira en el Stadttheater, en la revista, precisamente estaba ojeando, mirando los actores, es muy multicultural también, hay personas de diferentes nacionalidades, entonces me imagino que eso genera un ambiente también muy rico de intercambio de ideas, ¿no? Sí, exactamente, sí, es muy abierto para todos, muy inclusivo y hay mucha tolerancia en ese círculo social, entonces eso me ha gustado bastante. Sí, yo creo que es el ambiente artístico en general, ¿no? No solamente el de teatro, sino el de la música también, de la pintura, son ambientes muy acogedores para la diversidad cultural, ¿no? La gente de otras partes, me parece que incluso muy comprometidos también hasta en la lucha por una sociedad más tolerante, más colorida. No en todos lados, digamos como que para mí eso es muy importante en el arte, siempre creo que el arte es muy político y tenemos como una gran responsabilidad social y política con lo que estamos haciendo y con lo que estamos reflejando y con lo que queremos invitar de pronto al público, a los espectadores, a reflexionar, a pensar, a tener acciones, pero no siempre es así. No, hay que elegirse como los lugares. Afortunadamente, ya como en las 5 compañías de teatro que he estado que ha sido en Múnich, Tübingen, en Gießen, en Münster y ahora acá en Nuremberg, todos que han sido o Landestheater o Stadttheater o Staatstheater. Que son compañías muy importantes. Son todas compañías, pues las compañías más grandes de cada ciudad. Sí. Digamos que he tenido mucha suerte con las personas que he trabajado, pero también se escucha mucho que también en el ámbito pues del arte no siempre es, digamos, también a veces es mucho show también, ¿no? Sí. También después es una industria de entretenimiento también. El año pasado, al principio del año pasado, tuve la oportunidad de grabar una serie para Paramount. Ajá. A principios del año fue espectacular. ¿En alemán o en inglés? ¿Alemán? En alemán, en inglés y en español, en realidad, sí. Porque una parte de la serie, y ahí para que todos los espectadores la puedan ver, ocurre en Colombia también. Ok. Entonces por eso también fue un poco en español, pero pues más que todo en alemán. Precisamente la serie salió hace 2 semanas a nivel mundial y ya la tradujeron en muchos idiomas, que de hecho me pusieron a mí una voz en español que no es mi voz. Sí. Y mi mamá me contó antier como, no la vi, pero no sé, esa voz como que no sé. ¿Y dónde se puede ver? Si se puede mencionar el nombre, ¿cómo se...? Sí, la serie se llama Parallel Me, como paralelo mío, Parallel Me. Y es una serie de Paramount, entonces Paramount tiene su propia plataforma que se llama Paramount Plus o Paramount Más. Sí. Pero también se puede ver en Amazon Prime o incluso por ahí también la vi en Apple TV. Okay. Entonces, sí, como que depende del país o de la región, toca buscarla en las distintas plataformas. Muy bien. Y digamos que esa fue un trabajo más donde yo me di cuenta, se trata pues más de entretenimiento, ¿no? Digamos que también tiene sus cosas políticas, sus cosas sociales, es inclusiva de alguna manera y todo, pero como que es una labor distinta a la que tiene el teatro también. Me imagino que ese ambiente es muy distinto. Yo he escuchado también, conversando con otros actores en Colombia o acá, son ambientes muy distintos. El ambiente del teatro así, tradicional, no sé, ¿no? La tarima, esos teatros
O sea, al de los actores de televisión, de cine, ambientes muy, muy, muy diferentes, ¿no? Ya tú tuviste la experiencia de vivir en ambos. Sí, total. O sea, desde el día del trabajo pues comienza distinto, está estructurado de una manera distinta, como que se trata, digamos, como que en las grabaciones mucho más de la perfección, ¿no? Tienes la oportunidad de repetir y volver a grabar y que la luz sea perfecta y la voz y la actuación y todo. Y pues en el teatro pues es ya lo que fue, ¿no? Sí. Entonces digamos que por ese lado, pero también por el lado de los temas que se tratan a veces. Pero bueno, eso ya va cambiando de proyecto a proyecto. Eso depende, pero es interesante tener la experiencia en ambos contextos. Sí, no, buenísimo. Pues sí. A ver, tuvimos la oportunidad de grabar estuve en Tailandia, me llevaron a Tailandia a grabar. Luego un montón de tiempo en Polonia, de un hotel al otro. Eso sí me tocó tomar tremendo. Un montón de aviones. Cuando estás en un proyecto así, en una serie, pues en la grabación de una serie o una película, ahí toca es meterse tiempo completo en ese proyecto y tienes que dejar, digamos, salir de los otros, ¿verdad? ¿O se puede combinar? ¿Combinar los proyectos? Sí. Pues digamos que sí, los proyectos se pueden combinar dependiendo pues la disponibilidad del tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ensayando una obra pues muy intensivo, prácticamente tenemos siempre como 6, 7 semanas en promedio para ensayar esa obra. Y ya después de que se llega a la premiere, o sea, la primera presentación y ya después las otras presentaciones sí son dependiendo, cada semana, cada 4 semanas, cada 2 meses, dependiendo. Y digamos, ahí tuve como la suerte de que tenía tiempo libre para poder a veces tener presentaciones y luego irme una semana a Polonia, grabar, volver, presentarme otra vez, luego irme a Tailandia un mes, regresar, otra vez presentarme y volver. O sea, le toca a uno estar yendo y viniendo todo el tiempo. Tremendo, tremendo. Eso suena también a bastante trabajo. Sí. Oye, David, ¿por qué se dan estos cambios de compañía a compañía? Hay una, digamos, si tú estás en Gießen o es una motivación personal, cambiar de ciudad o te llega una invitación de una compañía determinada. ¿Cómo funciona ese cambio de una compañía a otra? Bueno, pues hay muchos motivos distintos. Yo creo que como que la idea principal es ampliar el horizonte, ¿sí? Cuando uno trabaja con una compañía, pues hay cosas muy buenas, es que uno después de un tiempo ya se conoce muy bien, ya como que sabe con qué personas, qué puede hacer en el escenario, cómo se puede actuar, qué cosas de pronto no hacer, y como sí, o sea, uno se hace parte de una familia, pero pues el hecho de cambiar de un teatro es ampliar el horizonte, conocer otras personas, conocer de pronto otras maneras de hacer arte, ¿no? Es infinito. Otros directores. Otros directores. Exacto, sí, son distintos estilos, otros tipos de obras, otros actores. También, digamos, las calidades van variando también dependiendo del lugar donde uno está. Y sí, pues digamos como seguir creciendo también por ese lado. Digamos como que acá en Alemania pues están o los que trabajan como freelancers, digámoslo así, y los que trabajan como Yadi, son muy reducidos aún así los trabajos. Trabajar en un teatro como de fijo es bien, bien difícil entrar. Que son parte del equipo ahí. Del elenco, sí. Casi como con contrato fijo. Sí, exacto. Ahí, ¿no? Con contrato fijo es muy, muy, muy difícil entrar. Y bueno, ya cuando uno entra, pues digamos como que también están las categorías, ¿no? Entonces está la primera categoría que son los Landestheater, que son como los más pequeñitos, pero también les toca a ellos actuar en una ciudad y viajar como a distintas ciudades o pueblos y llevar como cultura a muchos lados. Es una labor súper bonita, pero es súper... estresante a veces. Sí, súper estresante. Le toca a uno viajar mucho todo el tiempo y después de la presentación volver o quedarse en un hotel o viajar un par de horas hasta su ciudad. Luego está la segunda categoría. Esa fue mi primera categoría, digamos, en Tübingen. Luego está la segunda categoría, la que le sigue, que son los Stadttheater, como el que estuvo en Múnich, en Gießen, en Münster, que ya es solo de la ciudad.
y es un poco más grande y tiene muy buenas posibilidades, pero entonces ya después está la más alta y la mejor, que es como acá en Nuremberg, que son los Staatstheater. Y bueno, pues no sé, tiene más posibilidades, tiene más dinero para contratar de pronto otros directores que necesitan de más posibilidades para sus... Que son más costosos. Que son más costosos, sí. Oye, todo lo que aprende uno contigo, mira. Mira que yo lo he visto Landtheater, Stadttheater, ¿no? Uno lo ve así, ¿no? Pero no, realmente uno no tiene, no logra hacer esa diferenciación. Entonces estamos aprendiendo contigo. Eso me gusta a veces en las charlas, realmente uno aprende cosas ahí. Para uno también saber cómo disfrutar así las diferentes expresiones ahí del teatro. Sí. El Stadttheater, cuéntame ahí explorando un poquito para aprender más aquí en esta pequeña fracción pedagógica. Los Stadttheater, más que todo es la gente la gente viene y va a un teatro determinado a ver esa compañía, a verla, ¿no? Están más que todo, tienen su teatro grande propio, ¿no? Y la gente va allí. ¿Eso es una característica? ¿O también te toca viajar a veces con el Stadttheater? No, para nada. Nosotros tenemos nuestro tremendo teatro, tenemos de hecho bastantes escenarios, ¿no? Pues porque está la compañía de actuación, está la compañía de baile, de baile contemporáneo, está la orquesta sinfónica, están los cantantes de ópera y todos somos como trabajadores del teatro. Prácticamente que en el teatro trabajan como unas 1,000 personas. Wow. Eso es lo que uno no ve, como que no lo ve en el escenario. Claro, uno ve en el escenario 5, 6, 10 personas, pero detrás están trabajando otras 100. Los técnicos, los músicos, los actores. Exacto, sí. No, eso es una cosa impresionante, ¿no? Sí, y entonces nosotros tenemos nuestros teatros y también, digamos, solo para el departamento de actuación tenemos 3, 4 escenarios, solo para actuación. Entonces a veces incluso estamos actuando obras paralelamente al tiempo en los distintos escenarios, que uno queda bien abajo, luego el otro en el medio, el otro bien arriba. Y sí, la gente viene, está como el público muy, muy fiel que va al teatro. Hay gente, por ejemplo, que tiene como suscripciones. Exacto. Cuando quieren, realmente tienen... Yo conozco varios amigos. Sí. Y ellos tienen su abonamiento, no sé, como una suscripción y van cuando quieren a una hora, en fin. Y es súper complicado, ¿sabes? Conseguir a veces, cuando uno no tiene esa suscripción, conseguir para ciertas obras una entrada. Sí. O yo con mi esposo una vez queríamos ir a algo. Bueno, esa fue, ¿sabes? Que fue algo con Montero. Ah, con el director de ballet. Sí, con el director de ballet que entrevisté incluso en la radio. Y queríamos ver una obra de él. Imposible, no lo conseguimos. Estaba siempre llena. Y muchas presentaciones y así con varias obras de teatro, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Afortunadamente tenemos un buen público acá en Nuremberg. Hay buena fidelidad ahí. Bastante. Qué interesante, qué bueno tener... ¿Sabes? Yo creo que los escuchan los migrantes latinoamericanos, mucha gente que está aquí en Nuremberg, que está en Frankfurt, en Gießen, también latinos distribuidos a lo largo de la geografía aquí alemana. Y llena de mucha satisfacción escuchar a un paisano latinoamericano que está ahí haciendo teatro, que es actor, que está ahí. Cuando uno ve tu foto en la revista, uno se siente identificado contigo. ¿Cómo es tu contacto con la comunidad latinoamericana? ¿Sí? Porque tú llegaste muy joven y has hecho algo muy bueno, que es muy recomendable, que estuviste con una familia alemana, es meterse en el corazón de la vida cotidiana alemana para aprender muy bien el idioma, a hablar, ¿no? Sí. Eso me parece una excelente estrategia que se la recomiendo a todo el que viene primero. Yo igual. Antes de meterse con la comunidad latina. Sí. Y luego meterse con la comunidad y con las actividades latinas. Eso es un paso posterior. Sí. A veces, si uno quiere afianzar el idioma, ¿cómo ha sido tu proceso en relación a tu contacto con la comunidad? ¿Tienes buen contacto o cómo es? No, la verdad que es muy reducido. Pues el primer año cuando yo estaba en Suiza, yo, digamos, vivía con mi familia, iba al colegio, tenía solo amigos suizos y todo, pero tenía una comunidad latina muy grande alrededor mío porque todos éramos estudiantes de intercambio. Y claro, ahí uno se encuentra, uno se siente de una vez de la misma familia, solo por el hecho de hablar el mismo idioma y todo. Pero yo me di cuenta de eso, me di cuenta, sí, estaba aprendiendo alemán rápido y todo, pero no.
si yo me sigo juntando con latinos, creo que no voy a alcanzar mis objetivos de poder actuar en Alemania, porque como ya lo dije, se necesita un nivel muy alto del idioma. Y de hecho, cuando yo me estaba postulando para las universidades, que también es muy difícil entrar, acá se puede estudiar o privado o con universidades del Estado, y las del Estado son las que son buenísimas. Y los cupos son muy reducidos, ¿no? A veces como que se presentaban 800, 1000 personas una vez al año y a la final elegían a 10 de 1000. Imagínate. Entonces así me tocó con un par de universidades y reducían de 1000 a 500, a 100, a 50 y al final quedaban 10. Y de hecho como la primera vez que lo hice o la segunda vez me dijeron, tienes talento, todo muy bien, pero con tu idioma de alemán, que yo en esa época pensaba que hablaba muy bien y yo me entendía con todo el mundo, me dijeron, la verdad tú nunca vas a poder actuar en Alemania con tu alemán, lo sentimos. Imagínate. Y yo dije, sí, vamos a ver. Y heme aquí un par de años donde yo dije, no, yo no me dejo decir eso. Y bueno, ahí me empecé a juntar más con alemanes y prácticamente que reduje completamente mi contacto con latinos acá, para introducirme en la cultura completamente y darle y bueno, ya... Sí, es algo que uno tiene que decirse, es sano a veces, para uno ingresar a una cultura, para uno incorporarse, integrarse bien, es fundamental el idioma. El idioma Exacto. es clave, eso lo hemos dicho en varios episodios, y para uno realmente afianzarse en el idioma, uno tiene que meterse un poquito, de verdad, conseguir amigos alemanes, meterse sin temor, conocer la cultura, y es algo que de hecho es algo muy bonito, ¿sabes? Es muy bueno, sí. De pronto romper con esos esquemas así de que tiene que... Hay otras comidas, hay otros olores, hay otras músicas, hay otras expresiones culturales, y uno tiene como que aprender a tomarle cariño a eso, conocerlo. Sí. Y para echar un poquito también, bueno, no echar raíces, sino como para uno sentirse mejor también en este país. Y para adaptarse, no solo el idioma, sino también como las nuevas normas sociales, como, digamos, la burbuja personal de cada persona, que me di cuenta que acá la burbuja es más grande, uno no se le puede acercar mucho y tener contacto físico con la gente. Para conocer todo eso. Todo eso, es muy importante, sí. La verdad es que pues yo entiendo cada situación y lo respeto y todo, pero cuando yo veo personas que viven acá hace 30 años y tú vas y hablas con ellos y hablan un alemán que parece que lo hubieran empezado a antier, yo me pregunto, ¿cómo se puede vivir así 30 años en un país sin entender la sociedad? Definitivamente uno tiene que meterse, no hacer gueto. Eso es algo que siempre digo yo como podcast, o sea, es bueno escuchar el podcast, consumiendo los productos culturales de la comunidad latinoamericana, que hay muy buenos, ¿no? Las obras de teatro, que hemos el podcast anterior, entrevistamos, por ejemplo, una compañía que lo hace solo en español, eso es importante, y hay que estar en contacto con eso y disfrutarlo, siempre y cuando uno realmente esté también leyendo en alemán, viendo televisión en alemán, yendo a obras de teatro en alemán, ¿cierto? Total, integrado. Y digamos, es clave para que la vida acá sea linda, sea agradable, ¿no? Exacto. Y bueno, yo entiendo que de pronto para el corazoncito es bonito uno tener ahí su cosa latina, pero digamos como que mi forma de tener mi conexión latina, digamos, fue mucho por el lado del baile. Yo siempre he bailado mucho y me gusta mucho, siempre desde pequeño he bailado mucho con mi familia. Y acá pues eso le impresiona y le gusta mucho a la gente, ¿no? Entonces, digamos, ¿yo qué hice? Aprendí el idioma súper bien, aprendí las nuevas reglas sociales, todo, bla, 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 me metí. Ya cuando estaba ahí bien adentro, como que construí mi gueto latino dentro de la comunidad alemana y con otros latinos, como bailando con ellos. Porque yo también, digamos, yo he enseñado español, tengo una clase de español y yo con ellos no les enseño solo el idioma, sino también la cultura. A veces nos ponemos a bailar salsa y todo. Y esa me parece que es una forma de meterse en la gente sin que les parezca muy
como, uy, este se nos vino acá a meter a la cultura, sino como, wow, podemos aprender algo de él, así como él está aprendiendo de nosotros. Eso es clave, ¿sabes? Es intercambio cultural. Exacto. El intercambio. O sea, yo te muestro todo lo lindo que tengo de mi cultura y tú me muestras todo lo lindo que tienes de tu cultura y se intercambia. Y eso en el teatro es fundamental para ti, porque el teatro, no sé, ¿tú tuviste la experiencia también de hacer teatro en Colombia? ¿Alcanzaste a estar haciendo un poco de teatro allí? Sí, pues todo empezó en el colegio. Prácticamente yo estaba como en mi grupo de teatro del colegio, que era muy bueno, con mi profesor William Núñez, que fue prácticamente mi mentor y como el que me descubrió prácticamente. Y ahí tuvimos la oportunidad incluso de actuar una vez también en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que es el festival más grande de teatro del mundo. Sí. Y ahí estuvimos con nuestra compañía del teatro. Fue una experiencia muy, muy chévere, muy bonita. Yo siempre iba también a ver cosas. Y también estuve una vez hice una obra en Casaé, no sé si lo conoces, pero en Bogotá. Pues hay una actriz que era en esa época mi actriz preferida colombiana, Alejandra Borrero. Sí, sí. Y ella creó su propio teatro en Bogotá, Casa Ensamble. O lo compró, bueno, no sé, era el teatro de ella a la final y también tenían como su propia escuela. Y entonces yo me inscribí allá en esa escuela como 6 meses, hicimos un proyecto, una obra y ahí me presenté. Y bueno, esas fueron mis experiencias de teatro y ya con el sueño de poder venir acá no solo a hacer teatro, sino, como te dije, también me gustaría actuar mucho más en la cámara. Ahorita estoy porque el teatro da acá una estabilidad muy buena cuando tú estás como contratado fijo. Pero a mí los proyectos frente a la cámara, digamos que ahorita los tengo ahí en mi to-do list. ¿Y qué más te gusta? ¿El cine, la televisión? El cine. Sí, el cine. También he hecho proyectos de televisión acá en alemán, como que acá les gusta mucho la criminalística, las crimis. Sí, También tuve la oportunidad hace 2 años de grabar un crimi que se llama Notruf Hafenkante, que es como el crimi del norte de la ciudad de Hamburgo. Ajá. Y también es muy interesante, he hecho también propagandas, he hecho campañas publicitarias, campañas políticas, de todo. Pero sí, como que me gustaría ir más por el lado del cine. Tengo mi agencia y pues con mi agente como que ahí miramos como qué oportunidades se van dando, qué castings van saliendo y ahí va creciendo por ese lado. Qué interesante. Vamos a ver algún día al David Gaviria, que en alguna película bien interesante, bien bonito. Exacto. Así que para que retener el nombre. Como profesional, ¿qué diferencia encuentras tú entre lo que es el teatro europeo y el teatro latinoamericano? Así como un par de diferencias. Ya siendo profesional puedes señalar un par de ellas quizás. Pues la verdad que me sentiría como un poco engañoso hablándolo así porque, como te digo, yo he crecido como adulto y como profesional acá en Alemania. Y mis experiencias de teatro en Colombia han sido solo a nivel de colegio. Ajá. Entonces, como que por el lado profesional no tengo como mucha base de qué contarte, ¿sí? Solo como desde lo intuitivo podría decir que de pronto en Alemania es más moderno. De pronto tiene una distancia mayor del arte o de la forma de la narrativa. La narrativa que se tiene acá en Alemania es como más irónica, con una distancia mayor, con un punto de vista como más desde afuera, que ya tiene incluso a veces como 1, 2, 3 realidades y le toca a uno entenderlo a su propia manera. Más abstracto. Complejo también Sí, y siento que, digamos, bueno, esto en Colombia también lo habrá, no puedo hablar mucho de eso, pero desde la experiencia que he tenido, de lo que he visto en Colombia y lo que me he dado cuenta, creo que en Colombia es un poco más de raíz, más directo, más... Se trata mucho también de conflictos sociales en Colombia, así como acá también, pero no es como muy... irónico porque siento que a veces las realidades en Colombia son más duras que de pronto la narrativa tiene que ser más directa y más fuerte a veces. Acá de pronto porque no se vive una realidad tan dura en el día a día, sí hay problemas sociales pero como que
hay una tolerancia para poder hacerlo como con más chiste, como con más ironía, como con más... Ese es como mi sentimiento, pero la verdad no sé. Sí, pero es interesante porque, bueno, he visto en ambos y claro, es distinto. Hay uno capta como cierta diferencia, pero es difícil uno de describirlo. Pero yo creo que has dado un par de pautas que es bueno como para distinguir un poco, porque son diferentes realidades, ¿no? Y obviamente una realidad, el teatro está muy vinculada como a la realidad también. Es una forma es como un espejo de la realidad y la refleja de una forma diferente, ¿no? Sí. Obviamente. Sí, completamente. Sí. David, ¿qué proyectos hay a futuro? Ya hemos conversado tanto, hemos aprendido mucho de ti y contigo. ¿Y qué proyectos hay hacia futuro? Ya dijiste de pronto incursionar en el cine. Bueno, ya has estado tienes en tan poco tiempo una experiencia increíble que hemos aquí desglosado pues, en televisión, en teatro. En cine todavía no has estado, en cine como tal. En cine no. En cine, bueno, hasta ahorita en la serie que te conté, que son de streaming, plataformas de streaming. Bueno, pues el futuro es... Pues, también estoy muy nuevo acá en Nuremberg, ¿no? Entonces primero tengo que hacer un poco de trabajo acá, de carrera, conseguirme mi público, mi gente que empiece a hablar de mí, que vaya al teatro a verme con gusto. Y al mismo tiempo, por el lado del cine, seguir incursionando, seguir mirando qué papeles pueden ser adecuados para mí. Como te dije, la premier mundial de la serie que grabé el año pasado, que fue una serie bien grande, fue hace una semana, entonces de pronto eso... Muy fresco. Eso tendrá nuevas posibilidades. Claro, muy fresco. Y ahí estaré atento a eso. Así que bueno, a todos, mire, para que vean la serie Parallel Me, ¿no? Sí. Parallel Me, seguramente la pueden ubicar, como dijiste, en las plataformas de streaming de Paramount y Amazon. Y Amazon también se puede conseguir ahí, muchos tienen acceso a eso. Y lo más importante, la gente de Nuremberg, muchos oyentes, la gente de Langen, de Fürth, de aquí de la zona, Bamberg, de cerca, también que quieran verte ahí. Sí. Si no hay un colombiano a verle Sí. en el teatro, ahí estás en la página de internet del Stadttheater, Sí. se puede encontrar una referencia a ti y en qué horas estás. Exactamente. Y cómo verte. O sea que de pronto se pueden acercar a David y decir, mira, escuchamos la charla en Latinotopía y que estamos. Claro que sí, con gusto. Siempre estoy muy abierto a hablar con las personas, a escuchar todo eso. De hecho, me alegra mucho que tú dices, ay, qué bueno ver a alguien ahí en el teatro, que uno ya de una vez se siente identificado. Sí. Y creo que esa es como una de las mayores labores de que yo también pues esté ahí, ¿no? De que pueda contar también nuestras experiencias, nuestras perspectivas desde Latinoamérica, tener una como ahorita está muy presente con lo del que dijo el canciller, un Stadtbild distinto, que el Stadtbild somos nosotros, que no... Qué bueno que lo dices, porque yo desde que antes de grabar decía, es como qué bueno que lo dices ahí, y dice, ¿cómo meto eso? Este tema del Stadtbild para que vea que este es... David es alguien que le impregna este Stadtbild colorido, vida, algo lindo ahí. Bueno, tener aquí inmigrantes como tú que están aportando aquí en este país, ¿no? Sí. Y eso realmente me alegra que ahí para terminar el podcast ya lo mencionas. Toca mandárselo a Friedrich. Claro, él tiene que escuchar el podcast Latinotopía para que vea que está muy equivocado con sus apreciaciones racistas. Exactamente. David, muchas gracias por acompañarnos en Latinotopía, por estar con nosotros en el podcast y vamos a estar pendientes de ti. Comparte con nosotros, nos envías información de pronto obras en las que vas a estar y para que la gente sepa cómo encontrarte y verte, porque hay esa conexión, ¿no? También, y disfrutar de una obra de teatro en alemán, en donde está presente un latinoamericano, un colombiano ahí. Claro, gracias por estar aquí. A ti también, muchas gracias, William, gracias a los oyentes y hasta pronto. Chao. Chao. Seguimos en contacto.